Hola, como les prometí, les voy a dejar grabado eh, de la guía número 3 de cálculo, que trata sobre derivadas, el problema número 6, donde tenemos varios ejercicios que desarrollar. ¿Ok? Problema 6 y problema 7 son bastante parecidos, así que yo voy a desarrollar el problema 6 y a ustedes les queda el problema 7, ¿ok? Se resuelven prácticamente igual. Vamos a desarrollar estos 9 ejercicios, ¿ok? Vamos a ver cuánto nos demoramos. Yo para eso los anoté acá, el primero y después el segundo en la pestaña de al lado, y así tenemos 9 ejercicios, ¿ok? Voy a intentar desarrollarlos y después les voy a agregar en la edición, les voy a agregar las propiedades que estamos aplicando. Primero, recuerden que yo voy a hacer todos los pasos, ustedes lo hacen un poco más resumido. Queremos calcular la derivada de la función h de x, lo que es equivalente a calcular la derivada de esto. 7 por logaritmo de x. Queremos entonces derivar esto de acá. 7 por logaritmo de x. En este caso, logaritmo de x es una derivada elemental, ¿cierto? Pero está multiplicada por 7. Una constante multiplicada por una función. Esto de acá, chicos, se aplica la regla de ponderación que aparece en álgebra de derivadas. Así que voy a intentar dejárselos por acá y ustedes la buscan. Siempre que tengamos una constante por una función y queramos derivarlo, tenemos que ponderarlo, lo que significa que la constante sale de la derivada. Voy a dejar la propiedad por ahí al lado, pero básicamente vamos a hacer eso. 7 por la derivada del logaritmo. ¿Ok? Por lo tanto, solamente tenemos que calcular esta derivada de acá, logaritmo de x. Y esta derivada es una derivada elemental. ¿Ok? Es una derivada elemental. Tienen que saber la base de del logaritmo para poder derivarlo, porque la propiedad dice algo así como logaritmo de x en base a, o sea, en cualquier base. En este ejercicio en particular no aparece la base. ¿Por qué? Porque el logaritmo, cuando tiene base 10, no se coloca, ¿ya? Nunca se coloca la base del logaritmo cuando el logaritmo es base 10. Así que en este caso la base es 10. Se los voy a anotar por acá arriba. Logaritmo de x es lo mismo que decir logaritmo en base 10 de x. Es lo mismo, ¿ya? Así que eso está pasando abajo. Tenemos un logaritmo en base 10, la base 10 no se coloca. Entonces acá aplicamos la derivada del logaritmo. H por, ¿cierto? 7 multiplicado por la derivada del logaritmo, multiplicado por la derivada del logaritmo, y ese logaritmo, su derivada vale 1 partido por x multiplicado por logaritmo natural de la base, y la base es 10 en este caso. Recuerden que la base es el logaritmo 10. Por lo tanto nos quedaría de esta forma. ¿Ya? Acá podemos hacer un paso extra, que es multiplicar el 7 por el 1. Y este paso es solamente un poquito de simplificación. Por lo tanto, al final nos quedaría 7 partido por x por logaritmo natural de 10. En este caso nos piden solamente calcular o determinar, perdón, la derivada de la función. No tenemos que hacer ningún cálculo adicional, nos quedaría así. ¿Ok? Lo vamos dejando ahí. Vamos a pasar ahora al problema B, que es este de acá. G de x es igual a 2 por la raíz cuadrada de x. ¿Ya? En este caso, antes de derivar, ustedes tienen que transformar esto. Recuerden, siempre que les aparezca una raíz, tienen que transformarla en potencia y después aplicar la propiedad de derivada de una potencia. ¿Ya? Así que antes de derivar incluso vamos a transformar eso en potencia con la regla de transformación, que dice algo más o menos así. Más o menos así. ¿Cierto? La raíz enésima de x elevado a y es lo mismo que x elevado a y partido por n. O sea, se invierten los exponentes. Se invierten los exponentes y eso es lo que vamos a hacer acá. Recuerden que esto es una propiedad de las potencias, no es una derivada. Así que no vamos a derivar g, sino que solamente vamos a transformar esto para que tome forma de potencia y después poder derivar como una potencia. Perdón, iba a escribir y elevado a n, ¿cierto? Necesitamos los exponentes de la raíz. Recuerden que la raíz cuadrada tiene grado 2 y el x está elevado a 1 cuando no se coloca nada arriba, ¿cierto? Así que como lo vamos a invertir, nos quedaría elevado a un medio.
elevado a 1 partido por 2. 1 partido por 2. Acá vamos a calcular su derivada entonces. Vamos a derivar esto. 2 por, ¿cierto?, una potencia. Queremos derivar esto. Tenemos una constante. La constante siempre se pondera cuando está multiplicando una función. 2 por una potencia. La constante se va a ponderar, ¿cierto? Ponderamos la constante. 2 por el resultado de esta derivada, ¿cierto? Y ustedes van a ver entonces en su tabla de derivadas elementales, ¿cierto?, que esto tiene la forma x elevado a n, es una potencia x elevado a n. Voy a intentar dejarle la propiedad por acá al lado. Por lo tanto, la derivada de esto sería 2 por la derivada de esto, que vendría siendo 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1. 1 medio menos 1, ¿cierto? Esto de acá, 1 medio menos 1 vale menos 1 medio. Compruébenlo con la calculadora ustedes, ¿ok? Lo comprueban ustedes con la calculadora. Entonces nos quedaría 2 multiplicado por 1 medio por x elevado a la menos 1 medio. ¿Ok? A la menos 1 medio, y acá podemos multiplicar obviamente 2 por 1 medio, que eso nos va a dar 1, ¿cierto? Esto de acá vale 1, compruébelo con su calculadora, y el 1 no se coloca, ¿cierto?, cuando está multiplicando. Nos quedaría 1 multiplicado por x elevado a menos 1 medio, por lo tanto nos quedaría directamente x, ¿cierto? Esto que vale 1 no se coloca, y nos queda directamente x elevado a la menos 1 medio. Sería nuestro resultado final. Lo dejamos así y continuamos con el siguiente. C. Y nos aparece una función que parece bastante largo y bastante difícil, pero no es tan larga y no es tan difícil. Queremos derivar esto, ¿ya? Queremos derivar esto. Lo primero que vemos es que tengo 3 términos, ¿cierto? 3 términos acá. Quiero calcular f' o f derivada. En este caso, la derivada de 140 por x más 28 por x al cuadrado menos 7, ¿cierto? Por lo tanto, quiero derivar una suma de términos. ¿Qué es lo que hago? En álgebra de derivadas a ustedes les aparece una propiedad, ¿cierto? La propiedad que dice que cuando quiero calcular la derivada de una suma, entonces yo puedo calcular la derivada de cada término por separado. Un término, 2 términos, 3 términos. Yo puedo calcular la derivada de cada término por separado cuando tengo una suma. Así que mucho más fácil. Debo calcular la derivada de 140 por x más la derivada de 28 por x al cuadrado menos la derivada de 7. Debo calcular esas 3 derivadas por separado, ¿verdad? Continúo. Quiero calcular la derivada de esto. Una constante por x, ¿cierto? La derivada de x aparece en la tabla de derivadas elementales, pero está multiplicada por 140, que es una constante. Constante por una función. La constante sale siempre. 140 por la derivada de x, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer más rápido cuando tengan práctica. 28, acá ni siquiera voy a explicarlo, estoy ponderando claramente ese 28 que está multiplicando a la potencia de x cuadrado, ¿cierto? Vamos a multiplicar 28 por la derivada de x cuadrado. Acá, este 7 no está multiplicando ninguna función, es una constante sola, ¿ya? Es una constante sola. Por lo tanto no se pondera, porque la ponderación se aplica cuando la constante multiplica una función. Cuando la constante está sola, se deriva. Ya se deriva solamente, y la derivada de 7 vale 0. Menos 0. Se coloca el 0 solamente, porque la derivada de 7 vale 0. Ya no coloco la comilla, porque ya derivé. Ya derivé la función. Esta es una derivada elemental, la derivada de una constante. La primera propiedad de la hoja derivadas elementales. Nos van quedando estos dos términos, ¿cierto? 140 multiplicado por la derivada de x. Esto aparece también
en derivadas elementales, ¿cierto? Es la derivada de x, ¿cierto? Que vale 1. Vale 1. La derivada le quito la comilla porque vale 1. 140 por 1 me va a quedar. Más 28 por la derivada de x cuadrado, que es una potencia. Les voy a colocar por acá la propiedad. Me quedaría 2 por x elevado a 2 menos 1. 2 por x elevado a 1, ¿cierto? 2 menos 1. Me va quedando así. Recuerden que cualquier número elevado a 1, el 1 no se coloca. Me quedaría 2 por x solamente, ¿cierto? El 1 no se coloca. Me quedaría solamente así. Y finalmente simplifico lo que tenga que simplificar. Esto vale 140, porque 140 por 1 es 140, más 28 por 2, que si no me equivoco me daría 40 más 16, 56. 56x. Lo pueden comprobar con la calculadora, a lo mejor me equivoco, a lo mejor no, ahí lo dejo. Ok, la derivada de f es una multiplicación de f, ojo, es una multiplicación. Quiero calcular la derivada de una multiplicación, que en este caso el primer factor no es una constante, así que no se pondera, porque no es una constante. La ponderación es solamente para constantes. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar la propiedad de multiplicación, ¿cierto? Derivada de una multiplicación, que aparece en álgebra de derivadas, búsquenla, ¿cierto? ¿Cómo se deriva una multiplicación en álgebra de derivadas, que es la tercera hoja, creo? Bueno, para derivar una multiplicación se hace lo siguiente. Se calcula la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por eso no le coloco la coma, porque es sin derivar, por la derivada del segundo. Siempre es igual, les voy a intentar dejar la propiedad al lado. Se sigue ese orden. ¿Ven? Los dos factores del medio ya están listos, no se derivan, se dejan así. Solamente calculo la derivada de los factores de los extremos. ¿Ok? Voy rápido porque el video lo pueden pausar, si no me voy a demorar la vida. La derivada de x cuadrado, ya saben, es una potencia, la calculamos en el ejercicio anterior. Esto vale 2 por x, ¿cierto? El 2 pasa multiplicando, 2 por x elevado a 2 menos 1. 2 por x elevado a 1, el 1 no se coloca. Por logaritmo natural de x, sin derivar, más x cuadrado sin derivar, por la derivada del logaritmo natural, que la pueden encontrar muy fácil en la tabla de derivadas elementales. Esto vale 1 partido por x. ¿Ya? Voy a simplificar esta parte de acá, ya chiquillos, para que no se pierdan. Esto de acá lo voy a simplificar. Eso, voy a hacer una burbujita por acá. X cuadrado por 1 partido por x. Si multiplican hacia el lado, recuerden que este x cuadrado lo pueden escribir como x partido por 1, ¿cierto? Y si multiplican hacia el lado, esto les va a quedar x cuadrado por 1, x cuadrado partido por x, ¿cierto? Y esto se simplifica, ¿cierto? Arriba tengo x por x, que es x cuadrado, y abajo tengo x. Me queda solamente x, ¿cierto? Me queda solamente x. Por lo tanto, el resultado de esto, al simplificarlo, es x. Ya esto vale x. La simplificación es la que acabo de hacer, así que la voy a borrar ahora para no ensuciar tanto el desarrollo, ¿cierto? Por lo que acabo de demostrar, esto vale x. También lo pueden simplificar así con uno de los x de arriba, no hay problema. Eso vale x. Por lo tanto, esto me queda de la siguiente forma: 2x por logaritmo natural de x más x, ¿cierto? ¿Por qué x? Porque esto dijimos que vale x, lo acabamos de comprobar. Así que así nos quedaría el resultado. Bueno, lo siguiente, parece un poquito más difícil. Quiero derivar esto, ¿cierto? Pero antes de derivarlo, yo les voy a recomendar que antes de derivar, como en este caso tengo dos términos dentro del paréntesis, ¿cierto? Un binomio, esto es un binomio, multiplicado por algo afuera, les voy a pedir que lo desarrollen un poquito, ya que multipliquen el factor de afuera por los dos de adentro. ¿Cómo se hace eso? Se llama propiedad distributiva.
b por c, tiene esta forma, ¿cierto? Un número afuera que multiplica una suma. Esto es igual a a por b más a por c. O sea, el de afuera multiplica los dos de adentro, ¿cierto? Me quedaría e por s más e por 5. Lo voy a desarrollar un poco porque si no me va a quedar muy difícil. Me va a quedar muy largo. Yo les recomiendo que hagan lo mismo. E por x cuadrado me quedaría x cuadrado por e elevado a x, ¿cierto? Este término por el primero. Y ahora voy con este término por el segundo. Más por 5 por e elevado a x. Así. Ya, ahora sí derivo. La derivada de g de x sería la derivada de x al cuadrado por e elevado a x más 5 por e elevado a x. Quiero derivar esto, ¿cierto? Entonces rápidamente tengo una suma, por lo tanto voy a calcular cada una de las derivadas por separado, ¿cierto? Fíjense que el orden es siempre el mismo. G de x sería calcular las derivadas por separadas de cada uno de esos términos por e elevado a x, ¿cierto? Que ahí ya aparece una multiplicación más la derivada de 5 por e elevado a x, ¿cierto? Que está más fácil, solamente se pondera. ¿Ok? Esta derivada de acá, para calcularla, solamente tienen que sacar el 5 hacia afuera, tienen que ponderarlo, ¿cierto? No hay problema, ¿ya? No hay problema. En cambio, esta de acá, tienen que calcularla aplicando la propiedad de la multiplicación, ¿cierto? Quiero calcular la derivada de una multiplicación, así que va a ser un poquito largo este ejercicio. G de x en este caso calculo la primera derivada que aparece acá arriba, esta de acá, ¿cierto? Es una multiplicación, por lo tanto, ¿cómo me queda esto? La derivada del primero, igual que el que hicimos antes, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, ¿cierto? Y esto sería esto, ¿cierto? Me falta el segundo, más, y ahora voy a anotar el segundo. El segundo es una constante por una función, la constante sale 5 por la derivada de e elevado a x, ¿cierto? Me queda así. G de x entonces es igual a, y acá esto está listo, esto está listo, esto está listo, ¿cierto? Debo calcular esta derivada y esta derivada, que son derivadas elementales. La primera derivada es una potencia, ¿cierto? X elevado a 2, el 2 pasa multiplicando, 2 por x elevado a 1, 2 por x, ¿cierto? Por e elevado a x sin derivar, más x al cuadrado, por la derivada de e elevado a x, la pueden ver, ¿cierto? Es una exponencial con base Euler, y esta queda exactamente igual cuando la derivo, más 5 por la derivada de e, que dijimos que era ella misma, ¿cierto? Por lo tanto nos va a quedar así. ¿Ya? Esta es la derivada lista. Ya creo que en el solucionario aparece un poco más simplificada, que lo que se hizo en el solucionario fue encontrar términos semejantes y agruparlo, pero no lo vamos a hacer así, ¿ya? Porque si no nos va a quedar un poco feo y no quiero que se asusten. Pasamos a la letra F. Letra F, la derivada de Q. Ya pueden ver, ya empezamos a ver patrones acá. Tenemos tres términos que se suman, por lo tanto lo derivo por separado. Ya no lo voy a anotar todos los pasos ya, porque me toma mucho tiempo. Como tenemos suma de términos, vamos a calcular cada derivada por separado. ¿Ven? Cada derivada por separado. Esta derivada de acá, 5 por logaritmo de p, ¿cierto? Es una constante por una función. La constante sale, recuerden, se pondera, menos la derivada de 19. 19 es una constante, pero no está multiplicada a nada, por lo tanto se deriva, ya no se saca. No está multiplicada por una función, por lo tanto vale 0. ¿Ok? Vamos. Q. La derivada de Q. La derivada de E, la hicimos antes, ¿cierto? La derivada de una exponencial con base Euler es ella misma. ¿Ven? Más la derivada de esto se tiene que ponderar.
logaritmo natural de p, ¿cierto? Solamente la ponderé, no calculé nada, ojo. Aún tengo que calcular esta derivada, saqué el 5 hacia afuera solamente. Y la derivada de 19 vale 0 porque es una constante. Es una constante, vale 0. Estoy casi listo. Q, cada vez me va quedando más fea la p. E elevada a p más 5 por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? De la función exponencial, la función, perdón, elemental, que en este caso es un logaritmo natural, cuya derivada es 1 partido por p, porque la variable es p en este caso. El 0 no lo coloquen, ¿cierto? Y estaríamos listos, solamente que esto lo podemos desarrollar multiplicando hacia el lado, ¿cierto? 5 por 1, 5. Multiplicamos hacia el lado y nos queda un poco más simplificado. 5 sobre p. Voy a intentar dejar las propiedades del lado, pero si no puedo, ustedes me entenderán. Letra G, ya vamos terminando. Vamos en la última fila. Letra G, aparece algo nuevo, una división. Aparece algo nuevo, una división. ¿Qué tenemos que hacer acá? Derivar una división, ¿cierto? En este caso, el logaritmo natural de x partido por x. ¿Cómo se deriva una división? ¿Cierto? No lo sé, pero aparece en mi tabla de álgebra de derivadas, que es la tabla número 3. ¿Cómo se deriva una división? Así que no tienen que hacer nada más que revisar las tablas. Ustedes lo buscan mientras, me ponen pausa y lo buscan. ¿Cierto? Yo se las voy relatando mientras. Es muy parecida a la multiplicación, me quedaría la derivada del primer término. La derivada del primer término por el segundo sin derivar, el segundo es el de abajo, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ya? Hasta este punto es muy parecido a la multiplicación, solamente que con un menos al medio, pero tienen que dividirlo por el segundo término al cuadrado. Así termina. ¿Ok? Ya está casi listo, tenemos que calcular, fíjense que lo de abajo no va derivado, así que está listo. Tenemos que calcular esta derivada y esta de acá, que aparecen en la tabla, así que muy bonito aparece la tabla de derivadas elementales. La derivada del logaritmo vale 1 partido por x, por lo tanto nos queda esto por x, ¿cierto? Por el x de afuera. 1 partido por x es la derivada del logaritmo. La del logaritmo es 1 partido por x y dejamos este x afuera multiplicando. Se van a simplificar, ¿cierto? Pero lo hacemos en el paso siguiente. Logaritmo natural de x por la derivada de x, que vale 1. La derivada de x vale 1. Y todo eso partido por x al cuadrado. ¿Cierto? Estamos casi listos. Nos falta simplificar esto. Por lo tanto, finalmente nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar 1 menos logaritmo natural de x partido por x al cuadrado. Así nos queda. ¿Ven? Era más fácil de lo que parecía. Otra división, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Quiero derivar una división, por lo tanto me quedaría la derivada del primero, que ya saben cuánto vale, ¿cierto? Por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Dividido todo esto por el segundo al cuadrado. ¿Ya? Así que acá vamos a anotar el logaritmo natural de x al cuadrado. Estamos casi listos, ¿cierto? Tengo que calcular esta derivada y esta de acá solamente. Recuerden que esto es álgebra de derivadas. Ahora vamos a aplicar las derivadas elementales. La derivada de la exponencial con base Euler es ella misma, por logaritmo natural de x, menos e elevado a x por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. 1 partido por x, ¿cierto? Acá multiplicamos hacia el lado. E por 1 sería e elevado a x, ¿cierto? Partido todo esto por logaritmo natural de x y todo esto al cuadrado, ¿cierto? Último paso, simplificamos, multiplicamos esto por esto, ¿cierto? Esto nos va a quedar e elevado a x partido por x, ¿cierto? Así nos va a quedar. Para que no se asusten cuando aparezca, por lo tanto nos queda lo siguiente. La derivada de la función es igual a e elevado a x por logaritmo natural de x por, menos
e elevado a x partido por x. Y todo esto sobre logaritmo de x al cuadrado. Nos queda así y nos falta la última función. Pensé que no íbamos a terminar nunca. Acá estamos. Tenemos tres términos que se suman, se derivan por separado. ¿Ya? Se derivan por separado. La derivada de el primer término, que sería 9 por t menos 0,9 por t al cuadrado menos 10 partido por t. Queremos derivar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Constante por función, constante por función, constante por función. Tenemos que ponderar todo ya. (9 por la derivada de t menos 0,9 por la derivada de t al cuadrado. Potencia las dos, ¿cierto? Menos 10 por la derivada de 1 sobre t. ¿Ya? 1 sobre t. Fíjense que si ustedes multiplican 10 por 1, les va a quedar 10 partido por t. Lo mismo. ¿Ok? Ojo. Esto de acá lo pueden escribir como. Esta es una propiedad de las potencias, ¿ya? Que se las voy a colocar por acá. Pero dice más o menos lo siguiente. 1 partido por x es igual a x a la menos 1, ¿cierto? Que se puede invertir. Vamos a hacer eso, ¿ya? Tienen que hacerlo para poder visibilizar la potencia que hay acá oculta, ¿ya? Tienen que transformarla. En este caso, aplicando esta propiedad, les va a quedar t elevado a la menos 1. Tienen que invertirlo para dejarlo como potencia, ¿ya? Porque si no, no se ve la potencia. h de t será igual a 9 por la derivada de t, ¿cierto? La derivada de x en la tabla sería 1. 0,9 por la derivada de t cuadrado, que es 2 por t, o 2t, como quieran, 2 por t, menos 10, y acá no lo voy a derivar todavía, sino que lo voy a reescribir, a la menos 1. Recuerden que esta es una propiedad de las potencias. ¿Ya? Ahora se puede ver la potencia y ahora voy a aplicar mi propiedad. H, derivada, sería 9 por 1, 9, menos 0,9 por 2 sería 1,8, 1,8t, ¿ya? Menos 10 por la derivada de esto, ¿cierto? Por el menos 1 baja multiplicando por t elevado a menos 1 elevado a la menos 2, derivada de una potencia, ¿cierto? Nos falta multiplicar menos 10 por 1, menos 10 por menos 1 y estaríamos listos. 9 menos 1,8t más 10, ¿cierto? Menos 1 por 10, por menos 10, perdón, por t a la menos 2. Y estaríamos listos en la última.